Estoy contento, agradecido al Señor y a vosotros porque me seguís recibiendo a pesar de que me conocéis. Y eso quiere decir que sois una congregación amorosa, que no os fijáis en las limitaciones ni en los defectos, sino que dejáis que el amor del Señor fluya a través de vosotros. Bueno, veo allí con mucho agrado al pastor Goitía, que es una inspiración continua, ha sido a lo largo de todos estos años de un apoyo, una inspiración, un consuelo y un ejemplo. Y esto aquí pues es fruto de lo que el Señor ha hecho, porque Él ha sido fiel, Él ha sido dócil, se ha dejado usar. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a seguir esos mismos pasos y a dejarnos usar por Él para la extensión de su reino. Y bueno, el Señor sabe que lo que quiero compartiros en esta mañana, pues es lo que entiendo que el Señor ha puesto en mi corazón para vuestra bendición. Pero hemos de estar alerta siempre. Y el Señor dice, nos exhorta a que estemos atentos a lo que escuchamos y que lo discernamos. Dice el apóstol Pablo, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Así que si hay alguna cosa que yo comparto que os suene rara, que os suene extraña, pues oye, ojo avizor, y si veis que es una cosa así ya muy gorda, avisad puntualmente a vuestro pastor Miguel para que tome medidas y proteja a su rebaño. Yo confío en que la oración de Toya haya sido escuchada y que lo que podamos escuchar y compartir en esta mañana pues sea de edificación. Y aunque quiero compartir sobre un texto muy conocido, es posible que algunas de las cosas que surjan pues puedan ser nuevas. Y por eso es que os digo que estéis atentos y que discernáis, porque un defecto que tenemos los creyentes es a veces un exceso de confianza y escuchamos lo que se nos dice desde el púlpito, porque claro, yo estoy aquí más arriba que vosotros, os habéis fijado, ¿no? Entonces tengo más poder. Vosotros estáis ahí, estáis escuchando, tenéis que chantar. Pero, aunque estéis ahí, debéis de estar atentos, alertas y decir, bueno, pues esto es así y cómo se aplica a mi vida, cómo se aplica a nuestra congregación, o no es tanto así, porque el Espíritu se mueve en el discernimiento del pueblo. También os quiero decir que a mí me motiva muchísimo el haberme dado cuenta de que Dios está llevando su obra adelante, no de una manera automática, no de una manera predeterminada, sino de una manera en que respeta la libertad de cada ser humano, incluida la libertad de sus hijos, es decir, de la nuestra, para llevar su propósito a término. Y eso quiere decir que según el caso que nosotros le hagamos, las cosas al Señor le salen mejor y más rápido o le salen peor y más lento. Verdaderamente creo
bueno, más que creer, estoy seguro, tengo la convicción completa de que va a acabar saliéndose con la suya. Pero a mí me gustaría, personalmente, no serle estorbo, sino facilitarle, por decirlo de alguna manera, la tarea. Y estoy seguro de que a vosotros os ocurre lo mismo. Por eso quiero ir al texto de Juan, capítulo 15, que es un texto sobradamente conocido, el de la vid, el fruto, ahí el amor, el permanecer. Y vamos a leerlo, para recordarlo. Dice en Juan capítulo 15, comenzando en el primer versículo, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Vamos, con vuestro permiso, a votar unha fecha, porque si no se empieza el carraspeo y no fluye. Bueno, quisiera pararme un poquito, un
un momentín en la primera frase. En la primera frase. Yo creo que a cualquier persona sensata, inclusive ni siquiera al más literalista, ni uno que sin conocer nada del cristianismo lea esa primera cláusula del versículo 1 y piense que Jesús está diciendo que Él es una parra de albariño. ¿Verdad que no? Cuando dice, yo soy la vid verdadera, a ninguno se nos ocurre pensar que Él está diciendo, oye, yo soy una planta, yo soy un vegetal. Pero, eso, cualquiera que esté en sus cabales, creo que concordáis conmigo, pues sabe que no es así, sabe que está poniendo un ejemplo, haciendo una comparación, utilizando una figura, ¿no? una imagen. Pero lo que sí podemos pensar, por lo menos es lo que yo venía pensando hasta que hace algún tiempo, pues al profundizar un poco más, me di cuenta de que era algo distinto, que era algo realmente más profundo y más amplio. Lo que sí podemos pensar es que Jesús está poniendo una comparación entre una planta y su persona, pues por las características que puede tener esa planta, por rasgos que se pueda compartir pues a niveles distintos, pero parecidos, ¿no? Como cuando dice yo soy la puerta, pues claro, sabemos que efectivamente que no es una puerta, pero claro, la puerta nos habla de entrada, ¿no? Entonces, así como una puerta normal nos permite acceder a un lugar, a un espacio, pues Jesús nos permite acceder al Padre, ¿no? Entonces, cuando leemos esto de que dice yo soy la vid verdadera, pues podemos pensar que se trata de algo así. Pero, sin embargo, si nos fijamos bien, la última de las palabras, eso de verdadera, nos da una pista de que la cosa va bastante más allá. Porque, ¿qué quiere decir eso de que Él es la vid verdadera? ¿Que las parras de aquí o las vides de Andalucía no son auténticas, no son verdaderas vides? No, ¿verdad? Porque lo que decíamos al principio, Jesús es una persona y las vides pues son plantas que Dios ha hecho y que tienen su lógica y su razón de ser. Entonces, ¿por qué dice Jesús que Él es la auténtica, la verdadera? Si hay una auténtica, es que hay otras que no son auténticas o que hay otra que es falsa. Y claro, nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los cristianos que venimos de la gentilidad, que no tenemos extracción judía, pues se nos puede escapar. Pero a los discípulos que estaban allí no se les escapaba el significado, porque ellos conocían a conciencia la revelación de Dios en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Y allí Dios y los profetas, o digamos Dios a través de los profetas, pero también de los poetas, de los salmistas, había comparado lo que es una viña o una vid con su pueblo, con su pueblo. Y esta es la clave que nos dice de qué está hablando ahí Jesús, y entonces eso repercute directamente sobre nosotros hoy. Os voy a invitar solo como un par de ejemplos que me acompañéis en el Salmo 80, donde vemos como el poeta, quejándose de la situación en la que se encuentra en aquel momento su pueblo, pues habla del mismo como una vid.
Dice en el versículo 8 del Salmo 80, el salmista, ¿no?, está dialogando con Dios, más bien quejándose, reprochándole de que las cosas no van como deberían de ir, como tendrían que haber ido, y le recuerda a Dios lo que él hizo. Y dice en el versículo 8, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Y luego le pregunta, oye, si hiciste eso tan maravilloso y tan extraordinario, ¿qué es lo que pasa ahora? Dice, ¿por qué aportillaste sus vallados? Aportillar no es poner puertas, es tirarlos, es derribarlos. Y dice, sigue con esta figura refiriéndose al pueblo, y dice, y la vendimian todos los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Es decir, ahí vemos con claridad que el poeta compara lo que es a Israel, el pueblo de Dios, con una viña. Nos podemos preguntar por qué esta figura de la viña, porque se usa muchas veces. Voy a citar a Isaías, pero también habla de la viña Jeremías, habla de la viña Ezequiel, habla de la viña también Oseas, y en diferentes partes del Antiguo Testamento se habla de la viña. ¿Por qué la viña? Bueno, pues porque la viña da un fruto muy especial. La viña es apreciada por el fruto, tanto para comerlo directamente, ¿no?, la uva de mesa, como por lo que se elabora con ella, que es el vino. Y el vino en la palabra, lejos de ser una cosa tabú, es una cosa vista como de gran bendición de parte de Dios, ¿no? Y se pone como ejemplo de diferentes cosas buenas, pero sobre todo el fruto de la vid es un fruto deleitoso, y forma parte de la tríada mediterránea junto con el olivo, que también es otra de las imágenes que la palabra utiliza para referirse al pueblo de Dios, y junto con el trigo, estas que son los alimentos fundamentales de la dieta mediterránea. Entonces, Dios, a través de sus poetas y de sus profetas, escoge el ejemplo de esta planta porque es una planta muy preciada para las personas, para el pueblo que la cultiva y que se beneficia y se deleita de ella, con lo cual está diciendo que su pueblo, para él, para Dios, es deleitoso. Su pueblo para él no es una carga pesada, sino que es algo que él ama y también que tiene unas expectativas grandes acerca de él. Por eso el profeta Isaías dice en el capítulo 5, expresando el sentir de Dios con respecto a esas esperanzas, esas expectativas que él tenía de su pueblo
y la decepción frente a la respuesta del pueblo. Dice en los 7 primeros versículos del capítulo 5 de Isaías: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres, uvas bravas. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada, es decir, pisoteada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, por si hubiese duda, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Justicia, y he aquí clamor. Entendemos ahora lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo: el pueblo de Dios soy yo. El pueblo de Dios no son los sumos sacerdotes, no son los terratenientes, los poseedores de los bienes inmuebles que dominan a la población de Jerusalén y de toda Judá. El pueblo de Dios no son los escribas, los legistas, los letrados, los expertos que oprimen al pueblo con su legalismo. El pueblo de Dios no son los que, congregándose en las sinagogas, siguen al pie de la letra la tradición de los ancianos, conculcando el espíritu de la ley. El pueblo de Dios soy yo. El Israel de Dios soy yo. En donde se cumple la voluntad de Dios es en mí. Por esto, por estas palabras, dichas no solo aquí en Juan 15, sino de otras maneras las podemos encontrar pronunciadas en los otros evangelios, es por lo que crucificaron a Jesús, porque les quitaba la autoridad del respaldo de Dios que decían tener. Porque ahí se cumple, en estas palabras de Jesús, se cumple el último de los versículos que hemos leído en Isaías 5:7, cuando dice lo que le hará a la viña. Dice que la aportillará, que la quitará, que se secará, porque esperaba juicio y hay vileza. Y eso es lo que Jesús dice. Cuando fue al templo y sacó de allí a los animales, volcó las mesas de los cambistas y echó a la gente, le dijo que se fuese y le pidieron explicaciones, ¿os acordáis que él dijo: esta casa es casa de oración para todos los pueblos, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones, es decir, cueva de bandidos,
donde los bandidos acumulan lo que han robado, lo que han explotado al pueblo, lo que han exprimido de los más débiles y vulnerables, y donde reparten el botín. Dice, esta tenía que ser casa de oración, pero no casa de oración para vosotros solos, como decís, que sois los únicos escogidos, los demás son perros, que están destinados a la destrucción, que Dios solo piensa en vosotros. Dice, esto en la voluntad de mi Padre es casa de oración para todos los pueblos. Y cuando dijo eso, ya les tocó la fibra y tomaron medidas para acabar con él y acabaron ejecutándolo. Entonces aquí Jesús está diciendo a sus discípulos, mirad, no os equivoquéis, ni compartáis las expectativas y los deseos de dominio, de poder que tienen vuestras autoridades, que dicen que yo les respaldo, que dicen que Dios les respalda, porque Dios no los respalda. Yo soy el verdadero pueblo de Dios. Y luego dice otra cosa, que aquí en el culto ha salido a relucir porque forma una parte muy entrañable de nuestra experiencia. Dice, y el Padre es el labrador. Tenemos que saber una cosa que es muy importante. La revelación de Dios como Padre atento, como Padre amante, como Padre cariñoso, viene exclusivamente de Jesús. En el Antiguo Testamento no había esta noción de Dios. Es verdad que hay algunas menciones de soslayo, pero no se hace énfasis, ni siquiera realmente referencia a esa paternidad entrañable, amorosa de Dios, sino más bien cuando se menciona a Dios como Padre es en el sentido del patriarca de la antigüedad, el que manda y el que es digno de recibir el honor y de ser obedecido y demás. Pero Jesús, allí en Isaías, se habla de Jehová y de Dios, que es el labrador. Aquí se le da el nombre de Padre. Dice, mi Padre es el labrador. Es decir, Dios como Padre es el que se encarga de cuidar de su pueblo y de hacer que su pueblo fructifique. Y nos vamos acercando al final, al meollo de lo que yo quería dejar con vosotros aquí en esta mañana. Bueno, si aquí Jesús está diciendo, yo soy el verdadero pueblo de Dios, yo soy el verdadero Israel, bueno, ¿cómo se come esto? Porque Jesús es una persona, es un individuo, es uno. Entonces, ¿cómo se puede referir a sí mismo como un colectivo, como una cantidad grande de personas? Y aquí hay, desde luego, un misterio profundo, pero una clave básica. Y es porque hay una identidad entre Él y los suyos. Hay una unión íntima, estrecha, entre Él y nosotros. Y quisiera, si sois capaces de mantener la atención unos minutos más, explorar eso un poquito. Fijaos que él dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, ¿no? Los pámpanos, dice nuestra versión tradicional. Claro, aquí en Galicia eso de pámpanos pues no suena demasiado bien, pero no es tanto a nuestra carencia de facultades mentales a lo que se refiere, sino que se refiere a que somos las ramas. Él es el tronco y nosotros somos las ramas. Ahora entendamos bien, él es, dice, la vid, ¿no? Es la planta, pero los sarmientos
forman parte de la vid, no son una cosa ajena. Una vid sin sarmientos, pues, en fin, ni tiene aspecto de vid. Entonces, ahí Él se está uniendo a nosotros. Él nos está diciendo, mira, vosotros sois también la vid, pero sois la vid en la medida en la que estáis unidos a mí, en la medida en que la savia que procede de mis raíces y fluye por mi tronco, fluye también, se extiende también a vosotros, que sois las ramas. Y solo esa savia es la que puede provocar que vosotros deis uvas, os cuelguen los racimos de uvas, y que además esas uvas sean dulces, que esas uvas sean deleitosas, que dé gusto comerlas. ¿Y qué es esa savia? Es el amor, que es el espíritu. Hay una identidad entre amor y espíritu. Y Él da su vida, porque dice allí, un poco más adelante, ¿recordáis que lo acabamos de leer? Dice que no hay mayor amor que este, que dar la vida por los amigos. Y Él dice, mira, ya no os voy a llamar siervos. Es verdad, sois siervos de Dios y yo soy el Señor, y hacéis bien en decirlo, porque de verdad lo soy, pero vosotros sois más que siervos, porque el Señor no le cuenta a los siervos sus planes, lo que tiene pensado hacer, pero yo os he contado todo lo que oí de mi Padre. Es decir, Él, que es el hermano mayor y el que en la familia tradicional de Oriente pues tenía, digamos, dentro de la fratría, dentro del conjunto de los hermanos, toda la autoridad, nos transmite todo lo que el Padre a Él le ha revelado, le ha dado, poniéndonos en igualdad con Él, porque no se ha reservado nada. Todo lo que ha recibido nos lo ha dado. Entonces, y vamos llegando al final. Aquí está hablando de mí, Jesús, ¿no? Y vosotros. Ahora bien, los que aquí estamos, nosotros, cuando escuchamos la palabra vosotros y la leemos aquí, en lo que estamos pensando es en cada uno. ¿Me explico? Digo, vosotros, entonces yo estoy pensando, bueno, yo soy un pámpano, yo tengo que estar, pero fijémonos bien, él aquí no dice tú, dice vosotros. Y esto no es irrelevante, sino que al contrario, tiene mucha importancia. Mirad, no es que el mundo se nos haya metido, eso tenemos que tenerlo muy claro. Es que no ha salido. A ver si me explico mejor. Nosotros decimos somos la Iglesia de Dios, no somos como el mundo, tal, nos tenemos que separar, sed santos como yo soy santo, todo eso muy bien. Y entonces decimos que el mundo se metió en la Iglesia. No, vamos a ver, es que la Iglesia ha salido del mundo y es mundo mientras el Espíritu Santo no va haciendo su labor y la va quitando. ¿Me entendéis ahora? No es que hayamos sido purificados de todo y hayamos recaído. Es que todavía estamos con lo que trajimos. Y una de las cosas muy importantes y nada buenas que hemos traído, sobre todo en esta época, es el individualismo. ¿Y el individualismo qué es? El individualismo es donde el centro está en mí y considero que yo soy el centro del mundo.
en el fondo de mi ser. Claro, con mi cabeza sé que no soy el centro, ¿no? Pero realmente me comporto como si fuese. Y mis expectativas giran siempre en torno a mí, a mi satisfacción, a alcanzar lo que yo deseo, a alcanzar mis sueños. Y los demás, en la medida en que me ayuden a ser lo que yo quiero ser, pues bienvenidos sean. Ahora, como me estorben algo, fuera. Fuera y muchas veces no le decimos que se vayan con mucha amabilidad. Los empujamos o de paso igual les ponemos una zancadilla. Esto es muy importante. Fijaos bien, cuando nosotros estamos alabando, el mí, me, conmigo, yo, mí, me, conmigo, está por todas partes. Y no voy a pretender que cambiemos el texto de las canciones porque van a seguir viniendo, pero lo que os propongo es que ese mí, me, conmigo, lo cambiemos en nuestro interior cuando estemos cantando por el nosotros, por el nos. Que cuando estemos juntos, porque si el Señor nos mandó juntarnos para alabarle, es porque nos ve como una unidad y sabe que solo nos podemos realizar cuando funcionamos como una unidad. Y aquí la unidad, ¿qué es lo que la provoca? El amor. Porque fijémonos bien, que no se nos olvide, el amor no es un sentimiento meramente, no es un sentimiento placentero o mariposas en el estómago, no. El amor necesita a la otra persona para bendecirla. El amor lo que hace, y el ejemplo lo tenemos en Jesús, es que se usa, es decir, la persona se usa a sí misma para satisfacer al otro, para bendecirlo, para llenar una necesidad que el otro no puede llenar por sí mismo, no puede suplir por sí mismo. Porque Dios nos ha hecho desde el principio como una unidad múltiple, donde cada uno de nosotros, sin los demás y sin nuestra interactuación cooperativa y constructiva con los demás, lejos de realizarnos, lejos de alcanzar la plenitud, nos secamos, nos marchitamos, nos destruimos. Por eso, en todo este capítulo, Jesús no se cansa de decir dos cosas. Manteneos unidos a mí, permaneced en mí, y amaos los unos a los otros. De manera que yo os animo, hermanos, a lo que decía al principio, que tengáis sentido de pertenencia, que sepáis que el hecho de que Jesús, a través de su Espíritu, os haya congregado aquí, no es al estilo de una asociación de vecinos o de un club de amigos, que en la medida en que me caen bien, pues sigo, o si el programa que nos presenta la Junta es atractivo, pues permanezco. No, aquí hay una realidad espiritual mucho mayor, mucho más fuerte. Dios nos ha escogido para llevar a cabo su obra en esta ciudad. Nos ha escogido para llevar a cabo su obra en medio de nuestra familia, en medio de nuestros compañeros de trabajo. Y para eso necesitamos estar comprometidos en el amor mutuo. Para eso nuestros hermanos se tienen que poder fiar de nosotros. Nosotros tenemos que ser fiables, tenemos que ser leales, porque si no hay garantía de que estamos codo con codo para la obra que nos ha sido encomendada, pues nuestras fuerzas van a fallar, nuestra motivación se va a debilitar. Y además, eso es imprescindible para que esa unidad que
Jesús quiere que no quede restringida la congregación, sino que se extienda a todas las congregaciones a lo largo y ancho de todo el mundo, para que se pueda llevar a cabo. Porque si la congregación no está unida, no puede trabajar en unidad con otras. No sé si me hago entender. Pero Dios está haciendo, no es que la quiera hacer en el futuro. Dios ya viene trabajando, y una prueba muy marcada de que Dios viene trabajando en esa dirección es cómo ha respaldado y bendecido la iniciativa que el pastor Goitía tuvo hace ahora, si no me falla la memoria, pues cerca de 20 años, 19 o así, en proponernos a los pastores que una vez al mes, a los pastores de Vigo me refiero, de las congregaciones de Vigo, nos juntásemos para orar los unos por los otros, para orar por la ciudad. Eso se había intentado antes y no se había conseguido. Pero el Señor lo usó y bendijo esa iniciativa, y desde entonces venimos manteniéndolo. Unas veces somos más, otras veces somos menos. Pero ahí estamos. Y es algo que el Señor no ha acabado de construir, que todavía está construyendo, pero lo está haciendo. Y para que lo pueda llevar a cabo, os necesita a vosotros. Y os necesita a vosotros unidos los unos con los otros, superando los roces, los diferentes gustos, las diferencias que tenemos, porque tenemos diferencias, pero eso no empaña el verdadero amor. Porque eso, los padres, nuestros hijos, cada uno es distinto. Y tienen cosas que nos gustan y otras que nos gustan menos. Pero no dejamos de quererlos. Nos podemos enfadar con ellos un día, pero al otro día ya se nos pasó, ya se nos olvidó. Y entre nosotros, en la congregación, tiene que ser lo mismo. Una congregación que se ama le da una luz a todas las demás. Y además es locomotora, es pionera, tira de las demás. Y supongo que ya lo sabéis, pero os lo confirmo. El matrimonio pastoral que el Señor ha puesto al frente de esta congregación es un ejemplo en ese sentido en esta ciudad. Y está siguiendo los pasos de nuestro amado hermano Roberto, y vuestro apoyo será el que haga eficaz esa obra, ese fruto que Dios quiere realizar. Que Él nos bendiga. Amén.